¿Estamos viviendo actualmente un proceso de expansión natural en Asunción o todo lo que estamos viendo es una burbuja inmobiliaria a punto de explotar? Igual es un tema que se habla mucho entre los inversionistas. Voy a ser muy diplomático con esta respuesta. ¿Hay razones justificadas o es un miedo infundado? Donald Trump quebró. Soy Rocío Ortiz, arquitecta de profesión. Y yo soy Enrique Román, ingeniero comercial. Somos asesores inmobiliarios. Y creamos este podcast porque el mundo inmobiliario paraguayo está viviendo un momento increíble. Y queremos contarte todo lo que hay detrás, desde cómo invertir con estrategia hasta los errores más comunes y lo que nadie te dice del rubro. Todo de una manera distendida, en lenguaje simple, como una charla entre amigos. Así que si te interesa invertir mejor o simplemente entender lo que está pasando en Paraguay, Te damos la bienvenida al Código Inmobiliario. Bienvenidos a Código Inmobiliario, este espacio en el que hablamos sobre inversiones, el mercado inmobiliario en Paraguay y lo que no te cuentan del rubro. Hoy es nuestro segundo episodio, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que se debate muchísimo actualmente. Asimismo, ¿estamos viviendo actualmente un proceso de expansión natural en Asunción o todo lo que estamos viendo es una burbuja inmobiliaria a punto de explotar? Y para hablar de este tema tenemos un invitado súper especial. Asimismo, hoy nos acompaña nada más y nada menos que Daniel Ortiz, CEO y fundador de Sky One Paraguay, presidente de la Asociación de Corredores Inmobiliarios, y hoy nos va a contar sobre su experiencia y opiniones sobre este tema que vamos a tocar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar acá en su segundo episodio. Y nada, poderles transmitir toda la información, lo que podamos compartir, debatir también, porque esto está buenísimo. Totalmente. Así que a disposición. Gracias, Gracias, Dani. Bueno, primeramente para poner un poco de contexto, vamos a sentar las bases sobre el tema que vamos a hablar. ¿A qué es lo que le llamamos burbuja inmobiliaria? O sea, cuando uno dice burbuja inmobiliaria, que se escucha mucho, ¿a qué exactamente nos referimos con esto, Dani? Y creo que hay que hacer referencia a lo que todo el mundo habla, digamos, que sería el 2008. Prácticamente cuando pasó lo que pasó en Estados Unidos, Sí. que afectó a todo el mundo, ¿no? Incluyendo Europa. Totalmente. Para hacer una recapitulación, y creo que vamos a usar términos más simples y no tan técnicos, Totalmente, digamos, sí. Lo más simple posible. para que todos puedan comprender un poquito de qué fue lo que pasó. Buenísimo. El 2008 empiezan a darse, venían ya dando créditos de muy fácil acceso. Y los bancos empezaron a generar estos tipos de, llamémoslo, bonos o documentos que podían volver a vender o asegurar o hacer un paquete y venderlos a otras compañías que compran este tipo de documentos. ¿Eso qué hace? En palabras coloniales, ¿eso qué hace? Lo que hace es de que ellos consigan el dinero de nuevo para poder prestar más dinero y volver a hacer este círculo. Una rosca, digamos. Exactamente, un apalancamiento financiero. ¿Qué pasó? Todo bonito, todo fantástico. Claro. Todo se compraba en casa, era muy fácil. Todos estamos felices con eso. Para que ustedes entiendan la gravedad de esto, cuando uno va a solicitar un crédito, hay barreras. O sea, tenés que tener ingresos, Claro. tenés que demostrar que vas a dejar algo en garantía, Hay etcétera. ciertos requisitos. Hay ciertos Sí, requisitos. claro. Sí. Bueno, por esos años en Estados Unidos, literalmente cualquier Accedía. persona podía acceder a un crédito de vivienda. Sí. O sea, prácticamente era simplemente presentarse y decir quiero y te daban Sí. el crédito. Era muy básico. El requisito era querer el crédito. Claro. Ok, así mismo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasan cuando le damos créditos a personas que no pueden pagar o que no tienen esta educación financiera y por ahí Claro. sí pueden pagar el mortgage, pero qué pasa? Sacan un segundo, un tercero, un cuarto Sí. y no tenían la educación financiera para poder equilibrar las finanzas. Y siempre pasan cosas. Entonces, llegó un punto que empezó a subir el no pago, que tiene un término bancario que es, si me pueden ayudar con el término, vendría a ser cuando no pagan los clientes al banco la morosidad. La morosidad. Ah, claro. Sí. La Sube morosidad. el nivel de morosidad. Sube el nivel de morosidad. Entonces, ¿qué pasa? Para no entrar en tecnicismo, llegó un porcentaje que era peligroso. Entonces, Sí. ¿qué pasa en esa situación? Empiezan a exceder las líneas Sí. y habían sido que estos documentos que habían vendido, que supuestamente eran seguros, que supuestamente se podían pagar, que supuestamente habían garantía, empezaron a tener problemas. Y fue una cadena, Una bomba de tiempo. bomba de tiempo donde se llevó a otros bancos, Sí. etcétera, etcétera. Para seguir sobre esa línea, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y ustedes que están en el rubro inmobiliario, ¿qué pasa cuando hay una sobreoferta? Bajan los precios, baja todo. Bajan los precios, Sí. ¿correcto? Sí. Entonces, si yo fui a sacarme un crédito por una casa de $1 millón, que evidentemente valía $1 millón, y después, cuando no puedo pagar un par de años después,
salen muchas propiedades a la venta, claro. bajan los Pero precios. tenés que rematar, o sea, Sí. bueno, no vale nada prácticamente. Y el banco se quedó Sí. con una casa que hoy en día vale 500, compró por, o sea, era $1 millón y hoy vale 500.000. Entonces, ¿qué pasó? La gente con esos 500.000 no cubría su deuda. O sea, perdiste Claro. tu casa y te quedaste debiendo dinero. Sí. Entonces Así se mismo. creó un conflicto muy grande y un drama terrible socialmente hablando. Sí. Y eso es lo que pasó muy por encima, así muy... De la manera más simple posible. Sí, no, Claro. porque si entramos a hablar de cómo, cuál es el Sí. paso, el proceso, Sí. etcétera, ahí perdemos mucho el hilo, digamos. ¿no? Claro. Entonces, en este punto, como no hubo una mora muy grande, salieron al mercado muchas propiedades, los precios bajaron, entonces el mercado se estancó Claro. totalmente. No hay créditos porque se pararon los créditos, los precios estaban por abajo, hay una sobreoferta, Paró el mercado. paró el mercado. Sí. Obviamente, mucha gente que no estaba en ese ciclo aprovechó y compró Sí. barato. Sí, 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 sí. Ese es otro tema, digamos. ¿no? O sea, aprovechar la oportunidad. Pero no me de- quiero desviar de la pregunta Sí. porque si no ya entramos Sí. a oportunidades. Claro. Entonces me quedo en la burbuja. ¿Qué pasa con esta situación? Eso es lo que se conoce como una burbuja. Ujú. Es artificial porque lo crearon los bancos a través de mecanismos y crearon una demanda ficticia, Ficticia. artificial, Mm. que al final no había, pero les crearon porque les dieron la posibilidad de comprar sin restricciones. Ujú. Y así es como se da una burbuja. Ya. Con esto explicado, de manera lo más simple posible, Mm. yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Paraguay está cerca de eso? Justamente es lo que yo te iba a preguntar, que la gente pregunta. Según tu experiencia, Dani, ¿vos crees que Asunción está viviendo una burbuja inmobiliaria o es realmente un crecimiento natural en el mercado? Con lo dicho anteriormente, puntualmente a tu pregunta, Ujú. es un crecimiento, es una expansión. Porque claramente nosotros tenemos como país un problema que es el crédito. Sí. O sea, estamos al revés Al revés. Sí. de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Claro. Que ya era súper fácil en ese entonces obtener un crédito. Acá es todo lo contrario. Acá es súper complicado Claro. obtener un crédito. Sí, y O sea, más allá de eso también que la gente, el paraguayo no se endeuda mucho para sacar una vivienda, para comprarse una vivienda. O se endeuda O sea, una vez. se endeuda porque una es vez, sí. su casa donde Claro. va a vivir por... O sea, la idea es vivir ahí toda la vida. Sí, sí, Yo sí, he sí. tenido clientes que querían comprar casas que tenían un precio razonable. Eran buenos clientes, tenían buenos trabajos. Te hablo de médicos. Sí. O sea, que trabajaban de una manera estable. Igual fue súper difícil que se le apruebe el crédito. Acompañamos el proceso, pero le ponían trabas y al final salió, Sí. pero costó mucho. Hay mucha burocracia en los bancos. Sí, acá. no O sea, era que te daban así nomás sí. el crédito. Yo siempre digo, a mí me gusta hablar con datos. Le voy a poner un poco de datos a lo que ustedes están diciendo. Genial. Porque también, evidentemente, estamos lejos de la situación de Estados Unidos, pero también hemos ido avanzando. Creo que los bancos han ido avanzando. Sí. Hablamos de datos. El 2018, cuando vine a Paraguay, estaban prácticamente las tasas en 13.5% De interés de los de interés, créditos. el estándar. Mm. Hoy en día estamos en 9.5 aproximadamente. Obviamente hay otras situaciones donde bajaron más, pero el Claro. promedio, la mayoría es 9.5. Sí. Entonces, eso como un dato. Segundo dato, el 2018 el 7% de las operaciones de real estate Ujú. se hacían a través de banca. Mm. Solo el 7%. Es nada. Es un Imagínate. porcentaje muy bajo de... Claro, comparando a las de Estados Unidos, imagínate lo que es. nada. Hoy en día se habla entre un 25 y un 30%. Mm. O sea, ha ido creciendo. Hay una mejora. Hay una mejora. Pero no solamente, creo que es una situación que se ha ido dando Ujú. del ambiente, de las condiciones país, Claro. del rubro también que está tomando el gobierno paraguayo, Sí. sin entrar en política, porque creo que no Claro. es el tema. Sí, Hay cosas buenas y cosas malas, categórico. totalmente. Pero el rumbo que se está dando va más o menos, o sea, va en ese lado. Ujú. Y los bancos han ido cediendo y dando esos créditos. Porque hay que entender, y es también, porque la gente mucho me dice, los bancos son los malos entonces. Mm. Y no es cierto. Porque también los bancos tienen que ganar dinero. Claro, un negocio. Es un Claro. negocio. Sí. Y a un banco que está prestando a una tasa del 23% y está full, venir a prestar a un menor ingreso, es un tema también interno que no se habla. Sí. Y es real, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces hay condiciones macro que van dando esto para que vaya fluyendo. Claro. Con otro tema, otro dato que dijeron que me pareció interesante,
que dijiste ahí en el tema de que el paraguayo no se anima a comprar. Y te cuento que no es Endeudarse. a endeudarse. No es un tema del paraguayo, es un tema latinoamericano. Sí. Obviamente Es a hay nivel- países que no tanto, hay países que más, digamos, ¿no? Sí. Entonces, para darte un dato comparativo, en Estados Unidos promedio un norteamericano se compra 7 casas en toda su vida. O sea, compra 7 propiedades en toda su vida. Imagínate. En Latinoamérica es el 0.7. O sea, Cero ni puntos. siquiera 1. Claro. Obviamente promediando. Estadísticamente hablando. Estadísticamente sí. hablando. Entonces, ahí nos damos cuenta de la cultura, cómo afecta, Es no enorme solo... la diferencia. Es enorme la Sí. diferencia. Entonces, también un dato no menor con la cultura, el norteamericano puede quebrar hasta 7 veces dependiendo del estado Ujú. y no pasa nada. En Estados Unidos quebrar no está mal, está bien. Ok. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Entonces, para dar un ejemplo cultural, Claro, digamos, la ¿no? cultura más que nada. Sí. Pero acá es un fracaso. Acá o sea, Sí, la no. te quiebra crucifican es- Sí. totalmente, ¿no? Sí. Claro. Y solamente para que todos, o sea, por si no lo sabían, Donald Trump quebró, Sí, Sí. sí, cierto. el actual presidente, Sí, y no pasó nada. Claro. totalmente. No, Y acá sigue realmente- siendo sinónimo de éxito. O sea, Sí. sus negocios y todo. Sí, y acá en Paraguay y en Latinoamérica, quebrar es así sinónimo ya de Claro. suicidio. Gente Sí. que Sí, no, es terrible. No, es Totalmente. terrible, es que terrible. pasó Muy muy fuerte. mal En por Estados eso. Unidos creo que entendiendo el juego es como una estrategia inclusive declararte en bancarrota con ciertos Sí. negocios, que es lo que hizo Donald Trump con el tema de sus casinos y demás. Que bueno, ahí tenemos mucho de qué hablar, pero hablando un poco de lo que es nuestro mercado, ¿cuáles serían las señales que nosotros tenemos que estar como alertas para ver que nos estábamos encaminando a eso, a una burbuja inmobiliaria? Y de nuevo, creo que en base a lo que estábamos hablando al principio, creo que estamos muy lejos de una burbuja. Sí, Muy lejos, Ujú. o sea, demasiado lejos. Entonces, en realidad, y acá hay un tema porque también me dicen, pero Daniel, hay mucha oferta, miramos las López, por ejemplo, Ujú. mirá... y yo creo que ese es el argumento del que la gente Ese se es el agarra mayor para argumento. decir que hay burbuja inmobiliaria Ok. en Asunción. Entonces, cuando yo tengo estos argumentos, pues son argumentos, Sí. yo ahora y segundo, seguido de, en Paraguay somos pocas personas, Paraguay es chico. Sí. Entonces, cuando yo escucho esas cosas, digo, ¿de qué me están hablando? O sea, Uruguay Uruguay. tiene 3 millones de habitantes y es mucho más chico Sí. que Paraguay. Totalmente. ¿Y hay cuántos edificios allá? Entonces, ¿por qué en Uruguay hay esa cantidad de edificios en Montevideo y acá no? Entonces, claro que van a haber, no hay una sobreoferta, estamos lejos todavía de la sobreoferta. Ujú. Y como a mí me gustan mucho los números, hubo una empresa boliviana que vino para la Expo Real Estate, que fue la que aperturó Ya. la Expo Real Estate. Y me encantó el análisis que hicieron. Uno, porque compartí y dije, wow, con un análisis tan preciso, porque dio un brief de la situación de real estate en Paraguay, Ajá. habló de la expansión, del crecimiento, justamente lo que ustedes me estaban preguntando. Ujú. Pero él da una explicación muy técnica. Entonces, estamos entre 5 a 10 años de crecimiento aproximadamente, 5 categórico, Ujú. Sí. y vamos a ver qué decisiones se toman en el camino para seguir en un crecimiento. Claro, porque hay factores que pueden o beneficiar o afectar el crecimiento. Y no se olviden, todo es cíclico. Mm. No se puede crecer forever Claro, and ever. forever, sí. Entonces, hay también una maduración del mercado Ujú. que veo que la gente le tiene miedo a eso. Mm. Y cuando nada que ver, o sea, debería ser todavía algo de ponerse contento, porque ¿cuál es la maduración? Esto se vivió en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Ujú. Santa Cruz de la Sierra también. Claro. La maduración viene a ser cuando ya no se venden tantas unidades, Ujú. pero sí se alquilan muchas unidades. Claro. La renta y la Sí. rotación. Claro, es que ahora hay muchos departamentos en construcción en Asunción, pero no hay muchos departamentos terminados. O sea, es diferente ver la cantidad de edificios que se están haciendo, pero realmente cuántos de esos están terminados Sí. y habitados. O sea, eso forma parte de otra fase del crecimiento que estamos viviendo. Un negocio multimillonario en el mundo es comprar departamentos antiguos o casas antiguas Sí, y remodelarlas y volverlas a vender. flipping. Mm. Es El más, hay famoso leyes flipping. Sí. que te ayudan bastante, sí, correcto. Entonces, hay leyes que te ayudan inclusive, Sí. por ejemplo, en México, para no hablar de Estados Unidos, Claro. en México se puede hacer. Que acá yo de repente veo esos programas de flipping houses de Estados Unidos, yo digo, ¿por qué acá no se hace eso? Pero es que estamos en otra etapa del mercado, creo Sí. yo. O sea, yo creo que en algún momento se va a dar, pero capaz ahora no es el momento o no tenemos esos incentivos que estás mencionando, ¿verdad? Claro. Totalmente. Sí. Y por más que nosotros decimos ahora que estamos lejos de lo que es la burbuja, igual es un tema que se habla mucho entre los inversionistas. ¿Por qué crees que es eso? ¿Hay razones justificadas o es un miedo infundado que se habla sobre eso? Uf.
Voy a ser muy diplomático con esta respuesta. porque, a ver, yo soy muy amante de este país. De verdad que respeto mucho a Paraguay. Cuando yo vine con mucho respeto hacia lo que estaban haciendo y logrando. Ujú. Yo veo que no todos ven con esos mismos ojos y creo que desde esa perspectiva de no decir Paraguay puede, o sea, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? Perdón, Claro. ¿por qué no puede hacerlo? Entonces como que buscan la excusa de por qué le está yendo bien a Paraguay y me parece tan injusto. No, es que creo que vamos a tener que Eso se escucha muchísimo. Sí. vamos a tener que mutear ahí la palabra para que no baje el video. Pero, o sea, Dios mío, o sea, nos vamos a tapar el sol con un dedo, Claro. pero claro que Paraguay puede. Claro. La historia dice que sí podía. Entonces, ¿por qué no ahora? Entonces, cuando empezamos con esas trabas, esos comentarios que no me parecen constructivos, me parecen destructivos porque carecen de argumento, Sí. y en una simple conversación con alguien, obviamente nos damos cuenta que carecen de argumentos, simplemente son percepciones Sí, que se o carecen respetan. de datos, que vos siempre nos hablas con números, porque Ujú. es distinta la percepción. Hay muchos edificios vacíos, pero el dato es... Dato mata relato, como siempre nos Claro. dicen. Sí, Gonzalo Facas, es una frase que me encanta de él realmente. Sí. Es una persona que maneja muchos datos y me parece Sí. genial. Te voy a dar un ejemplo Ujú. para hablar de algo puntual de lo que estás diciendo. Cuando yo venía a Paraguay, todo el mundo me hablaba del famoso Santa Teresa. Me hablaba de, mira, está vacío, es la Ujú. lo construyeron y punto. Entonces, yo digo, ¿por qué la gente no investiga? O sea, simplemente hace un comentario destructivo. No vamos a negar de que alguna situación existe ahí, puede ser, desconozco, Ujú. pero lo que sí, por ejemplo, Santa Teresa, muchos inversionistas uruguayos, un grupo uruguayo importante, desarrolló estos edificios con estas unidades, no con el fin de comercializar en su mayoría, la gran mayoría para quedarse ellos mismos. Claro, Pero sí. ¿por qué hicieron algo así? ¿Por qué unos inversionistas harían algo así? Ujú. Por algo que hoy en día ya lo vemos más común, pero en esa época no era tan común, que se llama confianza. Ok. Confianza en el país. Estos inversionistas dijeron, confiamos más en este país que en otros países Ujú. y vamos a ir a poner nuestro capital porque sentimos que nuestro patrimonio está siendo cuidado, Claro, que está a salvo ahí. que está a salvo ahí, que no me lo van a quitar. Lamentablemente, y yo soy boliviano de Santa Cruz de la Sierra, Sí. y vivo hace 8 años acá, en Bolivia no es una situación parecida. Cuando vemos las noticias e investigamos, puedo nombrar muchos casos de extranjeros que les expropiaron, que les quitaron, etcétera, etcétera. Entonces, lo digo con mucho dolor porque es mi país, Claro. Ujú. pero no se estaban haciendo bien las cosas. Espero que ahora se empiecen a hacer mejor. Sí. Pero volviendo a Paraguay, entonces el inversionista siente que el país protege su patrimonio. Ujú. O sea, ¿no les parece conocido esto, Suiza? Ujú. Claro. Ujú. Sí. Donde la gente lleva Lleva su- su dinero porque sí. se siente seguro. Claro. Está bien, está mal, es otro debate. Sí. Pero porque se siente seguro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estos inversionistas trajeron ese dinero y ¿cómo funciona la lógica mundial de apalancamiento? Que eso también cuando yo hablo con la gente digo, pero ¿sabrá de que uno puede ignorar o que uno puede dejar en un banco que tiene convenio o con bolsas de casas de bolsa que Sí. hay ciertas figuras ahí que se Ujú. pueden, que podés ignorar y poder sacar créditos en otros países, acceder a otros créditos en otros países? Entonces, por ejemplo, hay un banco paraguayo, obviamente no voy a decir nombre, hay un banco paraguayo que le da créditos a bolivianos hasta 7 millones de dólares, A ver. reconociendo sus ingresos y sus movimientos de las empresas en el país de origen. Entonces, y con muchas más facilidades. Entonces, hay muchos apalancamientos y muchas figuras financieras Ujú. que por ahí la mayoría de la gente no conoce. No conoce, sí. No conoce. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Dejaron ese patrimonio acá. Muchos de esos departamentos inclusive tienen muebles, porque también coleccionan muebles, Claro. pinturas, O pintura, claro, Sí, arte, sí. mucho más caras que inclusive el mismo departamento. Sí. Entonces, y vienen una vez cada 3 años, Claro. cada 4 años. Y es un refugio de capital. Dijiste la palabra Sí. correcta, es un refugio de capital. Entonces, es un poquito para poder entender qué es lo que está pasando en Claro. Asunción. Y ahí es donde vos ves el departamento vacío y conclusión. Claro, es Lavado una de dinero. conclusión errónea que tiene la Sí. gente, ¿verdad?
Pero yo creo que parte mucho de la falta de información, o sea, estas cosas de repente no es algo que se hable en los diarios, que todo el mundo lee, pero que me parece interesante y que me parece importante que tratemos de hacer llegar esa información a la gente para que pueda ver y entender y darle una mirada diferente a las cosas. Y O sea, transmitirle esa seguridad que de repente le falta a algunas personas que no entienden mucho, ¿verdad? Claro. Entonces, pero eso que dijiste, Dani, me gustó mucho de por qué Paraguay no puede. O sea, por qué si Paraguay está progresando tiene que ser algo negativo, tiene que haber Sí. algo malo detrás. Eso me gustó mucho porque lastimosamente muchas veces nosotros mismos paraguayos creemos que Eso, sí. si Paraguay está creciendo, no, nosotros no podemos estar en las grandes ligas, entonces tiene que haber algo malo detrás. Sí, Siempre. o sea, es el mismo paraguayo, inclusive hasta los extranjeros tienen más confianza en nuestro país que nosotros mismos de repente. Totalmente, Ese sí. es un tema. Me hacen recuerdo algo muy puntual que me pasó el 2019. El 2019 yo hice una presentación para vender Paraguay Ujú. a los paraguayos. Claro, Literal. venderle su propio país. Les vendí la idea porque yo escuchaba el 2019 muchos comentarios. Y yo decía, ¿en serio? O sea, Dios mío, este país es maravilloso. Sí. Tenés todo para hacer, tenés las condiciones. El agro está espectacular, la ganadería está espectacular. Una mina de oro. O sea, hay que hacer nomás. Sí. Claro, No pero hay eso otra. también es algo que a los extranjeros cuando vienen a Paraguay les hace obvio, porque las cosas que vivieron en su país, o sea, las cosas que pasaron en Bolivia son cosas que acá capaz todavía no vivimos, o mismo en otros países, los que vienen de Europa y demás, vienen con otro concepto y con otra vivencia, entonces llegan acá y para ellos el contraste es enorme. Y ahí es lo que dicen, Totalmente. Paraguay es maravilloso. Y Sí. nosotros que vivimos acá toda la vida, como que, ay no, es una Claro. porquería. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a hablar un poco ya que salimos con ese tema, comparándonos con nuestros vecinos, dentro de lo que es la región, o sea, para no irnos a Europa, Norteamérica, vamos a hablar del mercado latino. ¿Cómo está posicionada Asunción como capital en lo que es rentabilidad, metros cuadrados, precio por metro cuadrado, comparando con esto que estábamos diciendo, Uruguay, Montevideo, Santiago? ¿Cómo estamos posicionados con respecto a nuestros vecinos? El otro día tuve un debate muy interesante con alguien que me hablaba de rentabilidades. Hay países, por ejemplo, Brasil, en sus grandes ciudades tiene una rentabilidad bastante alta. Sí. Pero creo que es muy mentiroso el dato. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta también temas impositivos, etcétera, Claro. etcétera. Ujú. Entonces, Paraguay tiene el 10% y el 10% versus los países alrededor que tienen otra base impositiva, Totalmente. evidentemente. Sí. Entonces, es un dato no menor. Pero con rentabilidad creo que estamos bastante bien. Ujú. Creo que estamos entre un 6 y un 8-9% promedio. Sí. Creo que hay inversiones que te dan 10, 11, hasta 12% sin ningún problema. Ujú. Tenés todo este tema de alquiler en Airbnb, por Airbnb. ejemplo, Sí, que te da una rentabilidad mayor en zonas calientes. totalmente. Versus otros países con similares condiciones donde están un poco en esa línea o para abajo Ujú. en la rentabilidad. Ok. ¿Tá? O sea, hay muy pocas ciudades en Latinoamérica que les van a ganar en rentabilidad a Asunción. Ujú. Hay muchos que están un poquito por debajo. ¿Tá? Ujú. Eso por un lado, en el tema de alquiler. En el tema de rentabilidad, en el tema de precios, nosotros estamos bastante todavía, tenemos un gap para subir. Ujú. Porque, por ejemplo, grandes ciudades como Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, los departamentos, los pisos, digamos, están en $2.900. Sí. $3.000. San Pablo es impresionante. Entonces, Sí. y acá nosotros estamos promedio caro, $1.900. Evidentemente hay algunas excepciones, pero son muy pocas, no entran en el Claro, promedio. no es el promedio, Claro. sí. Pero no rompemos la barrera de los $2.000. Ujú. Entonces, hay para crecer en el tema del precio, pero Del eso precio. también tiene que ir acompañando muchos otros factores. Ujú. Entonces, tampoco para que la gente entienda, no es que ay, tenemos que subir y valer, pues tiene que acompañar también la economía, muchos otros factores que se tienen que dar. Totalmente. Lo que mucha gente también reclama es el tema de la infraestructura, ¿verdad? Que tenés un departamento de lujo y enfrente la vereda que está toda rota, ¿verdad? O sea, yo creo que eso también tiene que ir acompañando la inversión, la inversión privada que se está haciendo en nuestra ciudad con la inversión pública de poner las calles en condiciones, ¿verdad? Que eso me parece algo importante y que también la gente va a valorar de que haya un crecimiento para todos, ¿verdad? Que es lo que... Hay un ejemplo de lo que estás diciendo que creo que es válido, es muy interesante. Por ejemplo, ¿por qué se venden en Uruguay, en Punta del Este o en Montevideo los valores que se venden y se venden rapidísimo? Literalmente para vender en Uruguay tu departamento, hoy en día hay un auge muy grande. O sea, se acaban súper rápido las preventas. Y son precios altos, Y ¿no? son precios altísimos. Sí. Pero ¿quién es el cliente en su mayoría? Europeo. Mm. Entonces, el europeo, que acá para hoy está viniendo mucho europeo. Sí, Ojo, bastante, ¿no? bastante, sí. Pero en Uruguay encuentran un lugar, un paraíso, playa. Sí. Lo digo con Doloreto de playa porque yo soy boliviano, no tenemos playa tampoco. Claro, digamos, tenemos en ¿no? común eso. Así que
que aparte de las playas encuentran carreteras espectaculares, eso que me llamas infraestructura, digamos, ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí. entonces es una mezcla de factores que se tienen que dar para eso. Totalmente de acuerdo. Sí. Asimismo, Dani, muchos inversionistas, ya que estás mencionando europeos y demás, que están viniendo bastante a Paraguay. Me ha tocado este año asesorar a unos cuantos y realmente es como que estoy viniendo yo con mi familia, pero detrás mío vienen mis amigos, o sea, venimos en grupo, entonces no es que venimos solos. ¿Qué es lo que ellos están viendo? Que de repente el inversionista local todavía tiene un poco ese miedo como de invertir. ¿Qué es lo que ellos ven que acá los locales de repente no estamos viendo? Qué buena pregunta, porque la respuesta creo que te puede sorprender un poco. Y la respuesta es libertad. Me gusta. Eso es lo que ellos ven, libertad. Y eso, yo hablo mucho con inmigrantes. Me gusta mucho escuchar sus historias. Como inmigrante también, o sea, me siento identificado. Obviamente que de un poco más lejos. Pero realmente cuando yo escucho las historias y voy haciendo las preguntas, me doy cuenta cuando dejamos los números de lado, Ujú. escuchamos claramente que la libertad es algo fundamental. Ellos se sienten mucho más libres acá de tomar ciertas decisiones, cosas que en Europa lamentablemente no está pasando así. Mm, Entonces, no quiero entrar en temas polémicos claro. donde se obligaron a hacer ciertas cosas, donde la gente no le quedó alternativa y ellos encontraron que podían tomar decisiones diferentes y poder vivir tranquilos en un país como Paraguay. Ujú. Entonces la libertad sería una de las condiciones, una de las centrales, Ujú. acompañadas de oportunidades, seguidas de viabilidad financiera. ¿Por Claro. qué viabilidad financiera? Porque para ellos todavía la tierra es barata. Sí. Entonces irte a comprar tierras en zonas muy adentro son baratas. Sí. Entonces, y además que ellos ya van haciendo ciertas comunidades. Pero no solamente la gente piensa que van y compran allá escondidos y empiezan a... No, también hay, por ejemplo, en Encarnación, Ujú. fui a conocer hace unos meses atrás, cuando vinieron el rally rally. mundial, El rally. aproveché de ir a conocer la zona y me llamó la atención y fui a conocer un condominio que estaban haciendo Ok. que prácticamente no está a la venta. Entonces, un condominio que no está a la venta, ok, interesante, ¿qué pasó acá, digamos, no? Y un condominio que evidentemente no es que no está a la venta, estaba a la venta para europeos. Ah, mira O sea, vos. está diseñado para que europeos compren. Entonces, una comunidad de europeos, o sea, lo vendieron 100% europeo. Ah, ok. ¿Por qué? Porque tiene un formato que está Mm. para ellos. O sea, a nosotros no nos va a gustar. O sea, yo voy y lo veo lindísimo, pero viste cuando no te cierran ciertas cosas, decís, esto no me gusta, digamos, ¿no? Sí. Pero es cultural. Ujú. Sí. Entonces ellos hicieron un producto para el europeo. Entonces ya lo vendieron. Son creo que como 15 casas. Tienen su propio muelle sobre el río Paraná. Qué Unas lindo. vistas Hermoso. espectaculares. Y con sus huertas, o sea, para poder ellos hacer su propia comida, etcétera, etcétera, esa onda. Entonces, es muy interesante. O Qué sea, lindo, ellos, o sea, sí. buscan... y la belleza, convengamos que la belleza de Paraguay, especialmente en esa zona, olvídate, o sea, son cosas divinas. Yo soy un fanático de esa zona. Hermoso, Los sí. sunsets, el río. No, o sea, realmente te quedas corto con decir la palabra belleza, ¿no? De verdad que es impresionante. A mí una de las cosas que más me mencionan los clientes, que me sorprende, pero es como un recordatorio constante de lo que tengo acá en mi país, que tengo que valorar, es, me hablan mucho de la amabilidad de la gente, o sea, que eso les conquista, que me dice, Rocío, yo venía pensando en comprar departamentos para invertir, pero ahora me quiero mudar acá, Sí. o sea, ahora estoy haciendo mi residencia porque Sí. quiero venir a vivir a Paraguay. La amabilidad de la gente, la hospitalidad del paraguayo y la naturaleza. Eso me dicen todo el tiempo. Me dicen que acá es súper verde, súper natural. Y yo tuve la oportunidad de conocer otras ciudades, pero realmente cuando uno viene de un contexto y se muda, es como que tiene más ese contraste. Y uno a veces acá no valora esas cosas que tiene. De que vos podés pedirle las direcciones a alguien en la calle, de que vos podés pedir ayuda, que vos podés respirar aire puro Sí. todavía y hay mucha naturaleza. Eso es cierto. O sea, son Claro. cosas que nosotros a veces nos olvidamos de valorar. Es nuestra cultura. Me hacen recuerdo a una anécdota Ujú. que se las quiero compartir. Ok, Cuando vine la primera vez que vine a Paraguay. ok. Que fue en el 2000. Mi primer día en Paraguay. Tu primer día en 2018. Paraguay. 2018, mayo del 2018. Realmente, como todo extranjero, llegamos y lo primero que hago es ir al centro. Ujú. O sea, reservé mi hotel en el centro. No tenía idea de las zonificaciones. Al otro día salgo a caminar
Obviamente desde el taxi que me recibió en el aeropuerto me trató súper bien, me hizo un mini city tour ahí por la ciudad y contándome algo de historia, fantástico. Genial. Dije, buenísimo, me tocó un taxista bueno, la mayoría, el 99,9 habían sido buenos. Claro. Llego al hotel, bueno, salgo al otro día en la mañana a caminar, a mirar los edificios. Y la dirección, como todo extranjero, dije, necesito datos, entonces busco una cámara, ¿tá? O una asociación para que tienen datos y pido una reunión. O sea, en realidad no pedí la reunión primero, me corrijo. Quise ir caminando a presentarme a pedir una reunión para que me den una fecha, si podía en ese viaje o si no para el siguiente viaje, sin problema. Okay. Entonces, llego caminando a la dirección que decía en el Google Maps. Cuando llego al edificio, miro el edificio raro, decía no había ninguna señal, nada. Y había un guardia de seguridad, el cual me recibe súper bien. Me dice, ¿cómo está? Buen día, señor. Me dice, te vengo a buscar tal asociación, tal cámara. Y me dice, hace 2 años se mudaron, me dijo, de esta oficina, ya no están acá. Vienen de vez en cuando algunas personas a preguntar. Bueno, dale, gracias, le digo, ¿no? Y me quedo así, yo recién llegado, no tenía chip, no tenía cómo llamar, nada. Entonces agarro y le hago la pregunta, le digo, che, cabinas telefónicas, ¿dónde hay? Le digo, ¿no? O sea, unas cabinas, ¿dónde encuentro para hacer llamadas? Sí. Un punto de internet. Claro. Y me mira y me dice, ¿cómo? Me dice. Y ahí me di cuenta que, claro, vine caminando y no vi nada, digamos, sí. ¿no? Entonces dije, ok, no, lo que necesito es llamar. ¿Quieres contactarme? Me dice a la empresa. Sí, no te preocupes, yo ahora te ayudo, me dice. Bueno, genial. Saca su teléfono y empieza a escribir. Acá encontré la asistente de, no sé, de uno de los encargados. Me va a dar la nueva dirección. Ahora me va a pasar. Genial. Después sale y me hace una llamada. Yo esperando, ¿no? Todo esto. Ya hablé, tenés una reunión ahora. Él me hizo la reunión. Él te agendó la reunión. Él me agendó la reunión. Imagínate. O sea, ¿en serio? Yo quedé así, wow. Vos solo querías una llamada y él te hizo el favor completo. Y ahí, para mí hoy en día, lo cuento por lo que me estás diciendo, sí. Pero hoy en día para mí es normal también, la amabilidad. Claro. Te acostumbraste. Claro, o sea, claro. Yo me acostumbré. Sí. O sea, pero imagínate lo que él hizo en ese momento y lo que me ayudó. Totalmente. Y bueno, me encantaría poder acordarme del nombre o haber tenido el contacto para volver a agradecer, pero... Para mandarle un saludo. Totalmente. Pero sí, la amabilidad es brutal. Realmente yo pensé que nosotros decimos un lema de mi ciudad, que nosotros somos la hospitalidad es ley del cruceño, y nosotros pensábamos que éramos los más hospitalarios. Los más buenos, y la verdad que tengo que aceptar que quedamos en segundo lugar. Sí. Categórico. Realmente el paraguayo es... Y donde vayas, o sea, no hay excepciones. Donde vayas. Claro, no es algo solo de Asunción, claro. No solo de... Sí. Totalmente. Así que nada. Con respecto a la moneda, a nuestra moneda, la estabilidad, que es una de las más estables en la región, ¿cómo vos crees que influye en el momento de invertir la estabilidad de nuestra moneda? Hay una palabra que el otro día escuché en un foro que me encantó de un constructor que hablaba mucho sobre la previsibilidad, que es la palabra que a nosotros los empresarios nos encanta escuchar. Esa previsibilidad que hay, sí. Realmente esa estabilidad que hay en los últimos 10 años, fíjate la moneda, cuánto se movió. Cuando vos ves el parámetro de dónde se movió y mirás el parámetro de otros países, eso te da previsibilidad. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, lamentablemente en mi país en los últimos 5 años pasó a duplicarse y hasta triplicarse el valor y después otra vez contraerse a la mitad y posiblemente vuelva a subir otra vez. Una locura. Imagínate. Entonces, ¿en qué vendes tu departamento? ¿En dólares o en moneda nacional en bolivianos? ¿Cómo fijas el precio cuando tu moneda está variando todo? El mercado quedó expuesto. Entonces, ahora es parte de la negociación hablar en dólares al cambio oficial, al cambio... O sea, entonces se complica. Sí, eso, claro. Alguien que va a invertir y va a decir, epa, espera un poco, o sea... Y acá hablamos una misma línea. Entonces, la previsibilidad de la inversión es fundamental y creo que eso es lo que da la moneda... el Estado paraguayo y la moneda paraguaya. La moneda paraguaya. Buenísimo. Sin hablar de partidos políticos. El Estado paraguayo. Sí. Me encanta. Bien diplomático. Sí. Hablando un poco de lo que son las oportunidades que tenemos en Paraguay, o sea, riesgos y oportunidades. ¿Tenemos alguna zona o algún segmento en donde podamos decir que hay una sobresaturación de oferta actualmente o todavía no estamos en ese estado? Al inicio hablábamos de Molas López, por ejemplo. Sí. Yo no creo que haya una sobreoferta.
se están vendiendo las unidades. Para decir que hay una sobreoferta es cuando ya se deja, ya hay una baja absorción Claro. y no se están absorbiendo las unidades. Lo que sí se dio un timing donde se empezaron a construir muchos edificios y eso también es, te sorprende un poco, te Claro. choquea un poco. Sí, a la vista. Pero también des en cuenta, y creo que es interesante, creo que se lecturó, creo que las personas que vieron hicieron una obra ahí bastante interesante, porque cuando yo llegué en el 2018, Molas López no es lo que es ahora. La calle. Ajá. La avenida. Sí. La avenida. Entonces eso va un poco de la mano de lo que estabas diciendo hace rato, la Sí. infraestructura. Entonces lo más lógico era que si se estaba construyendo y se iba a dejar de primer nivel ese lugar, evidentemente es una zona, pues está cerca de las zonas calientes, estás Claro. a 2 pasos. Sí. Entonces era como que se dieron los factores Mm. para que se canalicen ahí ciertas obras. Pero yo no lo llamaría una sobreoferta. Ujú. Yo creo que sí va a llegar un punto en donde ya la absorción, el cliente ya no va a sentir esa sensación de tranquilidad de comprar en esa zona Claro. y va a querer decir, che, me voy a ir al otro lado, muy cerca, pero me voy para el otro lado de la avenida, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay muchas unidades acá, Claro. después por ahí se me complica alquilar, etcétera, etcétera. Cosas que pueden pasar, pero también a la vez convengamos que están en una zona caliente todavía. Todavía. Y las zonas calientes se terminan alquilando. ¿Qué señales crees vos que tiene que tener un inversionista en el momento de invertir? El famoso red flag. Ok. Uf, un poco complicado porque no quiero generar polémica con esto, pero categóricamente una red flag vendría a ser cuando dijeron que van a hacer en una fecha, inicios de obra, y no se cumplen. La falsa promesa. Y sí, lamentablemente esa es una red flag. O sea, porque claramente algo tiene que pasar no positivo, algo no se anticipó bien o no se planificó bien Ujú. y se atrasó. Eso no quiero satanizar, porque hay factores de fuerza mayor. Claro. Hay algunos, Existen, hay es algunos real, sí. proyectos buenos que pasaron, que tuvieron que atrasar por X o Z motivo. Pero asumiendo que no conozco esta información, que soy una persona, un outsider del real estate, Ujú. sí sería una red flag para cuestionar. Es decir, para por lo menos averiguar qué pasó, Ujú. por qué se retrasaron. Claro. Si hay una justificación, una fuerza mayor o lo que fuere, genial. Ok, check, quito la red flag. Pero si no lo hay, entonces si no lo hay, ¿por qué se retrasó? Ujú. No se cumplieron las ventas, no se planificó, no está el concepto muy sólido, Ujú. el proyecto no está sólido, el enfoque al mercado no está sólido. Son Claro. las cosas que nos empezamos a preguntar. Sí. Entonces, yo diría eso, sin satanizar, pero sería un red flag. Ujú. Que tendría que hacer un doble check para ver si mantengo el red flag o no mantengo. Indagar Claro, un poquito pero- sobre eso. Exactamente, tenemos que Ujú. indagar un poco sobre esa situación. Obviamente también fechas de entrega, etcétera, vendría a ser algo parecido. Estamos hablando de que un inversionista por lo general cae en una etapa de que ya están empezando las obras. Ahí es donde hay mayor consulta, donde muchos inversionistas caen. Cuando Sí. ya están empezando, ya empezaron las obras, Sí. entonces por lo general es ahí. Porque Ujú. en la primera etapa hacen el Friends and Family y tienen algún grupo de inversores, hacen algunas gestiones específicas, etcétera, Claro. etcétera. Claro, pero una vez que ya empieza el movimiento, ya es como que ya hay una confianza porque, ok, esto ya va a empezar. Claro, y el marketing, ¿verdad? Empieza el marketing y ahí empiezan a saltar los inversionistas. sí. Totalmente. Dani, viendo un poco a futuro, ¿cómo ves a nuestra ciudad? ¿Cómo ves a Asunción de acá a 5 años? Wow, mirando hace 5 años para atrás, realmente espero que sigan habiendo estos cambios. Creo que de a poco se están concientizando la gente y los políticos, obviamente no como nos gustaría a todos, pero veo un pronóstico bastante bueno. Yo creo que sí se van a hacer, se han anunciado obras importantes, Eventos importantes. también. eventos importantes. Que se haya hecho el Rally Mundial acá es una buena señal. Sí. Que haya salido el presidente de la FIA con todo lo que significa esta persona y con toda la credibilidad que tiene a nivel mundial. Sí. Y salga y diga, no, es un buen país. No, es el país para tener Imagínate. nuestro evento. O sea, Eso es una locura. eso es una locura. O sea, realmente eso habla mucho. Y eso no lo hizo solo los hermosos paisajes, lo hizo su gente. El Totalmente. respeto del paraguayo en pista, el trato. Sí. O sea, se fueron fascinados los europeos de lo que vieron y lo que encontraron. Entonces yo diría que veo a un país en 5 años con mucho desarrollo, con Ujú. más progreso, con más expansión,
realmente yo diría más bien hay que disfrutar estos próximos 5 años. Yo voy a Ciudad Paraguay. Sí. Estoy muy feliz. Y decime, y en las próximas décadas, ¿qué zonas crees vos que van a tener mayor revalorización o mayor crecimiento? ¿Cuáles son las zonas que vos crees que...? Bien. Este es un lindo debate que he tenido con muchos desarrolladores y por el tema de cada uno ve su perspectiva, pues, ¿no? Y a mí me gusta ver mucho las ciudades y entender, yo soy muy preguntón, yo siempre pregunto el porqué de todo. Entonces cuando veo otras ciudades, hay algo que me llamó la atención. Siempre las zonas nortes de las ciudades son las que valen más, por lo general. O sea, por lo general. Ok. Es como que hay una tendencia hacia el norte de valorización, por X o Z motivo. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿cuál es el norte de Asunción? Todo lo que bordea el río Paraguay entre Chacoí, al lado izquierdo, y al lado derecho, Mariano. Mariano, correcto. Mariano Rocalonso, Sí, sí, sí. ¿correcto? Entonces, y de ahí tenés Limpio. Entonces, la ciudad va a ir para ese lado, pero, el desarrollo, pero también hay un factor clave hacia este otro lado, que vendría a ser lo que es San Bernardino. Entonces, toda esa mancha que ustedes ven hoy en día en Google Maps verde, me animo a decir, en 20 años Ajá. va a ser una sola ciudad hasta San Bernardino. Claro, no va a haber ese lapso de arborización que hay ahora. Claro. Está limpio. Sí. Y del otro lado del río también. Esta visión que yo les estoy diciendo no solamente lo he visto, sino que ya han venido inversionistas de afuera y han comprado las tierras más allá todavía. Ah, Los famosos visionarios. claro. Entonces han comprado muchas hectáreas ya para esperar ese desarrollo y ellos desarrollar esas zonas, planificando y anticipándose. Buenísimo. Entonces yo creo que esas son las zonas, no quiero desmerecer otras zonas, Ujú. hay zonas como Villeta, por ejemplo, pero va muy enfocado en lo industrial. Claro. Sí. Todo lo que viene a ser, toda esta zona, digamos, entre Morambaré. Villeta, toda esta zona exactamente, o sea, son zonas que también se van a desarrollar, pero donde va a tener ese valor agregado van a ser esas zonas donde van a subir, por ejemplo, en los últimos 5 o 7 años se duplicaron fácilmente los precios. Y se estima que en los próximos 5 años en la zona de Luque, Mariano Rocalonso, Sí. se van a triplicar los precios. Sí. O sea, lo que hoy cuesta 100 millones de guaraníes, lo vas a estar pagando 250 millones de guaraníes en los próximos 3 a 5 años. Totalmente. Luque es una zona que creció mucho. Luque sí. También. Muchísimo. Limpio realmente es notable. Primera vez que escucho, pero es buenísimo saber eso. Ahora que de acá a 10 años Limpio va a ser algo potencial, digamos. Claro. ¿verdad? Sí, no, Y toda esa zona apuntando hacia Surubí también. Surubí. ¿no? Totalmente. Sí. ¿no? Ahí tenés un punto de referencia, digamos. ¿no? Ujú. Entonces, Sí. que hay condominios, hay casas lindas. No, impresionante la casa que hay. Entonces Hermosa casa. tenés el club también ahí. Entonces, Surubí, sí. es muy importante eso. Y Totalmente. te marca ahí un imán, digamos, de desarrollo, ¿no? Así mismo, Dani. Y para resumir un poco en una frase y cerrar nuestro episodio, entonces Asunción, ¿está viviendo una burbuja inmobiliaria o es un proceso de expansión natural? Definitivamente es un proceso de expansión categórico. Genial. Un proceso de expansión que tenemos que disfrutar porque yo creo que viene con muchas ventajas para todos. Totalmente. Contrariamente a lo que algunos piensan y que vamos a tratar de estar más informados al momento de opinar, pero es un crecimiento que beneficia a todos y el país realmente está en un momento muy lindo. Así que vamos a disfrutar Así estos mismo. años. Así mismo. Así que gracias, Dani, por acompañarnos, por darnos tu visión, tu sabiduría en lo que es el mundo inmobiliario. Y nada, con esto terminamos y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Dani, por tu presencia y a todos por acompañarnos en este episodio. Si les interesa saber más sobre el mercado inmobiliario, no olviden seguirnos en las redes sociales y acompañarnos en los próximos episodios.